Buenas, estamos en el Instituto de Tolosaldea y somos Xavier, Jon Azcue, Mario, Iñaki y Bainke. Estamos haciendo un ciclo de formación de grado superior, mantenimiento de instalaciones térmicas y fluidos, y nuestro objetivo es explicar cómo funciona una bomba de calor geotérmica. Para la obtención del calor se utilizan varios sistemas. Uno es la combustión mediante la madera, carbón, el gas o el gasóleo. Otra es la transformación de la energía eléctrica por el efecto Joule. Luego también tenemos el aprovechamiento térmico de la energía solar por medio de colectores térmicos. Y por último la geotermia, que es la utilización del calor de la tierra para calentar nuestra instalación mediante una bomba de calor. Bueno, ¿y eso de la bomba de calor qué es? Este cacharro de aquí. ¿Esto y cómo funciona? Tú en casa ya tendrás un frigorífico. Te habrás fijado que la parte posterior tiene una rejilla que se calienta. Pues el aparato este lo que hace es coger el calor dentro y expulsarlo afuera. ¿Y eso qué tiene que ver con la bomba de calor? Al final el concepto que utilizas es el mismo. Esto en vez de dejar el calor al aire, lo suele utilizar para calentar agua. ¿Y eso qué tiene que ver con la geotermia? Pues esto y esto, dentro tiene un evaporador que es lo que absorbe el calor. Y con la geotermia lo que hacemos es absorber el calor de la tierra. Ah, por eso se hacen los pozos, para absorber el calor de... Eso es, el sistema se compone de tres partes: los pozos, la máquina y el sistema de climatización. Y se llama sistema agua-agua porque el agua coge el calor de la tierra y luego lo utiliza para calentar, mediante fan coils, suelo radiante y luego también para agua sanitaria. Ah, entonces si cambiamos la dirección del ciclo, podemos aprovechar la energía para refrigerar la casa, ¿no? Muy bien. Te podemos utilizar tanto como en techo o suelo refrescante, como también en fan coils. Resumiendo, la bomba de calor geotérmica es un sistema de climatización. Para calefactar se obtienen las calorías de la tierra por medio de los pozos. Después, la bomba de calor intercambia el calor al suelo radiante o al acumulador del agua, así realizando el ciclo frigorífico. Además, si invertimos el ciclo, se enfriará la casa. Resumiendo, estos son los pasos que hemos dado. 1. Sistemas de energía para producción de calor. 2. Funcionamiento de la bomba de calor geotérmica. Y 3. Resumen.